Bueno, a mí me gusta la definición de democracia que dice que es el gobierno por medio de la deliberación pública, ¿no? Una cosa que es bastante común de oír, yo la aprendí de Jesús Rodríguez. Eh, Así que bueno, estamos deliberando acá y de eso se trata, con miradas diferentes. Eh, yo creo, primero, me pareció muy brillante la mesa anterior, muy instructiva en muchos temas, eh, y me parece que es importante ver el tema de hoy es BRICS, así que me parece muy importante ver a BRIC como una reacción frente a la hegemonía norteamericana. Yo no conocía el tip de O'Neill que nos ilustró Diego recién, que él había escrito un artículo diciendo que sería bueno que existieran los BRIC, pero claramente me parece que China, que India, que Rusia y que Brasil, lo que querían decir en un momento de muchísima hegemonía, unilateralismo se llamó norteamericano, querían expresar que había otras cosas más aparte de Estados Unidos y que eran algo potente, ¿no? Eh, yo no estoy de acuerdo en esto de que el G7 u Occidente no le dio espacio al resto del mundo. No creo eso, si no, no existiría China tampoco. Es decir, China es producto del capitalismo occidental en su enorme potencia competitiva económica contemporánea. Por supuesto, no en su existencia, porque China es una de las grandes potencias siempre de toda la historia de la humanidad. Pero en esta última etapa, digamos, de Mao Zedong y Zhou Enlai hasta acá, me parece que Occidente tuvo algo que ver en el desarrollo chino, ¿no? Lo mismo pasa con la India. Y lo mismo pasa con otros países que han aumentado su prosperidad en base a acciones del capitalismo. Pero bueno, es una mirada. Eh, lo que me parece claro es que BRIC, antes del ingreso de Sudáfrica, después se ratificó. Me parece que era importante que hubiera en ese grupo una presencia africana que no tenía, y entonces me parece bien que se haya incorporado Sudáfrica en su momento. Y mostraban que no todo el futuro era unilateral. Y eso me parece, como también dijo Velar, algo valioso, ¿no? Valioso porque además reflejaba la realidad. El mundo no es Estados Unidos. De hecho, yo creo que lo que está pasando ahora, esta gran confusión en la que vivimos, obedece en buena parte a que Estados Unidos había expandido tanto su pisada en el mundo que no la puede mantener, ¿no? Y que cuando uno se expande tanto, uno pierde foco y potencia, ¿no? Y entonces me parece que Estados Unidos empezó a retirarse de ese lugar tan enorme, de ser el responsable del orden en todo el planeta, que no lo podía mantener. Yo siempre digo que los imperios del pasado se financiaban cobrando impuestos a los subordinados, ¿no? A los que invadían. Estados Unidos no, así que llega un momento en que las cosas no dan para más, y bueno, se empezó a retirar ya en gobiernos anteriores de Afganistán y de otros lugares, y ahora sigue ese proceso de retirada bastante impresionante para algunos, porque pareciera como que Estados Unidos se está retirando de Europa, ¿no? Sin embargo, cuando uno ve lo que pasó en la invasión rusa a Ucrania, se reunió la NATO, y la NATO dijo, bueno, nuestro foco ya no va a ser más el Atlántico, sino que va a ser la totalidad del mundo. Y ahí los americanos dijeron, nosotros nos vamos a focalizar en el Asia-Pacífico, mientras ustedes europeos ocúpense de Europa, ¿no? Que era la invasión a Ucrania. Así que tampoco es una gran novedad lo que está pasando ahora en ese sentido. Creo que se está retirando Estados Unidos de ese rol unilateral,
Y los otros países, por supuesto, asumen un rol muy importante como potencias adicionales, no digo alternativas, adicionales al G7, ¿no? O a lo que queda el G7, que ahora por ahí es un G6, no sé bien qué es. Bueno, pero me parece que eso fue BRIC y eso tenía todo este sentido que me parece que es importante. Me parece que las cosas cambiaron mucho con la invasión de Rusia a Ucrania. BRICS es un grupo que no es un grupo económico. BRICS es un grupo político. Político quiere decir de poder. Y me parece indiscutible la preeminencia de China en ese grupo, que mencionaba Aguilar. Y entonces, bueno, cualquier país que tenga que tener una inserción internacional determinada tiene que tomar una decisión sobre qué hacer en materia de poder, ¿no? Así que estar o no en BRICS, que es un grupo de poder, implica una decisión política de poder. Y hay que tomar la decisión si uno quiere estar ahí o no quiere estar ahí. Lourdes hablaba de eso al final. Hablando hace poco con un dirigente político indio muy importante, yo le mencionaba mi preocupación por la dinámica que veía el G20, que me parecía negativo para lo que era el G20, que era un ámbito de diálogo que incorporara a todos esos países en un diálogo común. Me parecía negativo que se generara una dinámica de BRICS contra G7, porque era de alguna manera romper el sentido del propio G20, que era que estuvieran conversando Rusia, China, Estados Unidos, Europa, bueno, nosotros. Entonces manifesté esa preocupación y el indio me dijo, no es estrictamente así, no es una división, ni va a ser una división entre G7 y BRICS. En realidad hay tres actores, no dos. Por un lado están el G7, indiscutiblemente, que de hecho en el G20 se reúnen antes de las reuniones del G20 para fijar posición común. Por otro lado, los países emergentes, me decía, donde está la India, donde está la Argentina, donde está Indonesia, donde están otros países, donde está Brasil, por supuesto. Y por otro lado están China y Rusia, que son países que tienen una agenda política propia. Y yo creo que esta mirada es una mirada bastante realista, ¿no? Y por supuesto el indio dice, yo no estoy en esa, mi país, la India, no está en esa mirada política de China, obviamente, ¿no? India, ustedes saben, forma parte de las alianzas de defensa junto con Estados Unidos, Australia, Japón, Inglaterra. Así que, porque su rivalidad con China también es una realidad. Así que bueno, ese es un comentario que quiero hacer. Yo la verdad que tomé posición cuando Alberto Fernández tomó la decisión de incorporar a la Argentina a BRICS. Me acuerdo, yo escribí un artículo, yo representaba a Juntos por el Cambio en ese momento, ¿no? En materia de política exterior de la candidata que ganó la primaria, y hice un artículo diciendo que no teníamos que entrar a BRICS. Me parecía que la invasión a Ucrania lo que implicaba era que había algunos países que lo que querían era cambiar el sistema de gobernanza global de Naciones Unidas, como está previsto después de la Segunda Guerra, como dijo Gargüello, y querían desafiar esto por el peor mecanismo, que era invadir a otro país soberano, para imponerle su voluntad, que era como volver al siglo XIX, ¿no? Al tema de las políticas
previas al Congreso de Viena, digamos, ¿no? A la política del equilibrio de poder que terminó en las dos guerras mundiales del siglo XX. Y justamente que fue donde nos quería sacar la creación de Naciones Unidas. Y además quería sacarnos en un momento en que existía la bomba atómica que puede destruir todo el planeta. Entonces no era un tema menor romper ese sistema. Y a mí me parecía que romper ese sistema, en lugar de tener el mundo basado en reglas, el mundo basado en las no reglas, sino en el poder, me parece que era muy negativo. La incorporación simultánea de Irán, que formaba parte del mismo desafío al sistema de reglas por un sistema de poder, esta vez en Medio Oriente y en otros lugares, por ejemplo en América Latina, entonces me parecía que eso tampoco era el alineamiento político que tenía que tener la Argentina. Y bueno, creo definitivamente lo mismo. Creo que la decisión del presidente Milei, que no fue salir de BRICS, sino que fue suspender el ingreso a los BRICS, me parece que esa decisión del presidente Milei generó una reacción obviamente muy positiva por lo choqueante de la decisión en el mundo occidental. Y a mí me parece que la política exterior de un país son sus intereses y también sus valores. Y me parece que esto era una demostración de qué valores eran los con los que nos identificábamos. Después queda el tema de los intereses nacionales que hay que desarrollarlos en una política exterior. Pero bueno, este es mi posicionamiento general sobre el ingreso o no a BRICS. Que Jorge Argüello dice, cuando me senté en la banca de la Asamblea General de Naciones Unidas, sentí que la Argentina tenía un liderazgo de concepto, yo lo traduciría así, como que había un respeto de este país. Y yo coincido con eso. Pero ese liderazgo de concepto, yo creo que surge, hay partes invisibilizadas de la historia argentina que a propósito de lo que estamos hablando, del multilateralismo me gustaría conversarlo con ustedes y van a ver si ustedes lo sabían o no lo sabían, pero el liderazgo de concepto de Argentina en la Asamblea General o en el Consejo de Naciones Unidas tiene que ver con que en el año 1947, cuando se toma la decisión de crear el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos, cuando se crea la decisión, se elige a Argentina como miembro no permanente del primer Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y Estados Unidos propone que Argentina sea el primer presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Año 47, 48. El primer presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es Argentina. ¿Qué pasaba en ese momento en el mundo? Estábamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Por eso se apresuraron en crear el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque necesitaban un órgano ejecutivo que resolviera esa situación. ¿Qué pasaba? Stalin estaba rodeando Berlín. Y era un momento crucial del mundo que venía de la belicosidad que había terminado en el 45 y ya en el 48 el olor a pólvora estaba inundando de vuelta a Europa. Y así fue que el primer presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue Juan Atilio Bramuglia, quien era canciller del flamante gobierno de Perón. Un hombre que era un abogado laboralista que lo había acompañado a Perón en el 43, en el 44, en el 45, y fue el que le tocó lidiar y resolver el sitio de Berlín, y fue tan importante la gestión que hizo ese argentino que presidió el primer presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que fíjense que cuando lo despide, todo esto es crónica que está en la historia,
cuando lo despide Robert McNamara, que era el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, y en presencia del presidente Truman, lo despiden ya terminando su mandato en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, volviéndose a la Argentina, que le dice: si usted fuera ciudadano de Estados Unidos, seguramente llegaría a ser presidente. Ese fue el primer presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y yo creo que ese multilateralismo, ese compartir, Naciones Unidas era la nueva experiencia, la gran experiencia. Y yo creo que los argentinos nos hicimos multilateralistas de a poco, con todos los espacios políticos, fuimos alimentando los lugares multilaterales. Hasta acá llego con el bastón mío. Ahora, también quiero decir que otra de las cosas que a mí, para poder después meterme en BRICS, que a mí me conmocionaron, fue un diálogo cuando Jimmy Carter recibe el Premio Nobel de la Paz. Recomiendo ese discurso de Carter. Justo era en la etapa que George W. Bush estaba hablando de la guerra preventiva para Irak. Y dice ese día Jimmy Carter, ustedes se acuerdan que Jimmy Carter fue quien cerró definitivamente los acuerdos con China allá en 1977. Entonces él tenía autoridad para hablar de este tema y le dice a George W. Bush que la carrera tecnológica, China nos viene ganando 5-2 y va bastante más adelantado, y la tendencia es que siga más adelantado, le dice. ¿Saben por qué? Porque del año 77 a la fecha, China no entró en ninguna guerra. No entró en ninguna guerra, hasta hoy inclusive. Y Estados Unidos entró en todas. Entonces ese dinero que sirvió para esas guerras, China lo usó para otra situación. Digo esto porque a mí, ¿qué me gusta de los BRICS? Que están todos los regímenes políticos. Hay monarquías, hay sistemas parlamentarios, hay sistemas presidencialistas, hay sistemas de partido único. O sea, es un lugar que creo que es un encuentro de gente que en lo socioeconómico está más parecido. Y con algunos países hasta podríamos, nosotros argentinos estoy hablando, aprender de cómo sacar de la pobreza a la población, porque otra de las cosas que yo lo valoro a China, tengo 7 viajes a China, es los 800 millones de personas que sacó de la pobreza. Miren, yo les voy a contar les voy a decir una cosa que yo hago normalmente. Cuando voy a cualquier lugar, adentro de la Argentina, afuera de la Argentina, salgo a caminar por los lugares donde estoy y quiero ver si hay gente que duerme en la calle. Para mí es un parámetro de desarrollo de un país. Yo les juro que en China, y la recorrí entero porque fui trabajando en la actividad privada que teníamos que encontrar un lugar para producir ganado vacuno, o sea que anduvimos por toda China, producí ganado vacuno en China, y no encontré una persona durmiendo en la calle. Para mí es un parámetro. Entonces, a mí me da la sensación que no comparto con el presidente Milei su visión de la política internacional, que para él es como una lucha entre el bien y el mal, entre el vicio y la virtud. Y esa no es la política internacional.
Esa no es la política internacional. Entonces, ahí es donde me surgen las profundas diferencias y voy a levantar el tema de cuando se firma, cuando los BRIC invitan a Argentina a sumarse a los BRIC, que presidía el doctor Fernández, y como yo era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, no puedo mirar para otro lado porque yo estaba. Y les quiero decir que fue un gran logro de Brasil, no era que nos querían, fue un logro de Brasil. No viajó la Cancillería argentina porque Brasil nos dijo no viajen porque no está garantizado que ustedes ingresen. Eso sí, dijo Lula, voy a hacer todo lo posible para que así sea. Por eso no viajó a Argentina. Yo me acuerdo que hasta hoy le dura el enojo a Sabino Vaca Narvaja, que era nuestro embajador en China, porque estaba enojado que no iba nadie de la delegación argentina, de la Cancillería argentina a eso, pero era porque no estaba. Y creo que teníamos un tiempo de respuesta, no es que... ¿Y cuál fue el argumento que dijo Lula? Porque creo que era Sudáfrica que se oponía a que nosotros ingresemos. Que el desarrollo de Brasil no se puede lograr sin el desarrollo de Argentina, sin Argentina juntos. Entonces, para él era el gran fundamento que necesitaba que Argentina esté, y por eso les votó los otros 8 países, creo que con Argentina eran 9, ¿no?, que se incorporan ese día. Entonces, para mí es un... Y la respuesta de Alberto Fernández tenía un plazo, no es que... ¿Para qué servía primerear algo en ese momento? No servía para nada. Y teníamos que contestar. Y creo que fue en el plazo que se contestó. Ahora, este mundo tan cambiante, si nosotros, que un día nos abrazamos a Zelensky, al otro día va Putin y Europa se cae, es un mundo que espero que nos haga mejor, pero como estamos yendo a los tumbos, la verdad, como dice mi amigo, me enseñaba mi amigo Oscar Raúl Cardoso, que mucho me enseñó a mí de la política internacional, en este tiempo sentimos más que nunca que Dios no existe, que Marx ha muerto y yo no me siento nada bien.